Dios les bendiga. Vamos a iniciar ahora, primeramente Dios, con la introducción a los colosenses. Realmente esta es una carta que mandó el apóstol Pablo desde Roma hasta la ciudad de Colosas. Colosas es una ciudad donde manda esta carta, y eso lo vemos en Hechos 19, donde él manda esa carta a la iglesia de Colosas, y dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Aquí, o sea, Pablo estuvo no lo voy a leer todo, estuvo 3 años y medio en Éfeso, 3 años, y, y ahí él predicó, y también se cree que ahí escuchó Epafras, que viajó ahí a Éfeso, donde escuchó una enseñanza de Pablo y se convirtió, aceptó, y después regresa a Colosas y funda la iglesia de, de Colosenses, ahí en Colosas. Entonces esta carta no fue, perdón, esta iglesia no fue fundada por el apóstol Pablo, sino por Epafras, porque realmente, ¿y por qué escribe realmente esta carta el apóstol Pablo? Se cree que Epafras viaja a Roma cuando está preso, y Epafras le pide que le ayude porque estaban entrando falsas doctrinas. Turquía y realmente Colosa está en Turquía, que ahora es Turquía, y ahí entonces está ahí cerca de Grecia, al norte de Israel. Ahí está Israel, y esta iglesia estaba en lo que ahora es ¿cómo se dice? Aquí estamos donde está Turquía. Entonces, o sea, es el Asia Menor. Entonces, así se conoce. Se conocía antes como Asia Menor, y ahora es Turquía y Grecia. Toda esa parte era lo que antes era Asia Menor. Pablo no fundó Colosenses, sino Epafras, y la iglesia seguía bien, pero cuando este siervo Epafras, preocupado, va a Roma para ver este, que había falsa enseñanza, y eso lo leemos en Colosenses 2:8, que nos dice así. Dice la palabra: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, aquí lo que ellos ven que estaban habiendo esas falsas enseñanzas, ahora sí que según los hombres, no según la, la, la palabra de Dios. Y aquí realmente vemos que Colosenses es esta carta. El propósito realmente era para ver sobre estas doctrinas falsas, para hacerle ver los hermanos y esta carta habla de la supremacía de Cristo, y se fue escrita más o menos unos 62 años después de Cristo.
Entonces esta ciudad de Colosas estaba situada cerca de la Odisea. Eso lo vemos allí en Efesios 4:16, en el suroeste de Asia Menor, cerca de 160 kilómetros al oeste de Éfeso. Parece que la iglesia de Colosas se fundó como resultado del ministerio excepcional de Pablo durante 3 años en Éfeso, cuyos efectos fueron tan poderosos y de tan largo alcance que todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor. Aunque Pablo pudiera no haber visitado Colosas, mantenía comunicación con la iglesia por medio de Epafras, uno de sus conversos asociados de Colosas. El motivo de esta epístola fue la aparición de una falsa enseñanza que amenazaba el futuro espiritual de la iglesia, lo que leíamos ahí en Colosenses 2:8. Entonces por eso este varón se dirige a Roma y visita a Pablo y le dice pues que le ayudara. Y por eso Pablo manda esta carta. El propósito para combatir la peligrosa enseñanza de falsas enseñanza que estaba metiéndose a la iglesia. Y esa naturaleza exacta de la herejía de Colosas no se describe en la epístola, pues los lectores originales la conocían bien por las declaraciones de Pablo contra las falsas enseñanzas que deduce que la herejía que socavaba y reemplazaba la posición realmente era una extraña mezcla de doctrinas cristianas, de ciertas tradiciones no bíblicas y filosofías paganas, semejantes a la mezcla de la secta de falsa que hay hoy hoy en día. Entonces vamos a leer Colosenses del 1 al 14. Dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo pide que Dios les conceda sabiduría espiritual, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios, en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo que cual también vosotros desde el día de que los oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos en todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Aquí les empieza a
hablar sus saludos, luego pero también aquí les empieza a decir que su, su, lo que estaban metiendo en ese tiempo las herejías. Entonces, miren, Primera de Corintios 2:14, dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces aquí le está mencionando, por eso le está hablando que las cosas espirituales solo puede entender por medio del Espíritu. Y por eso les leía Colosenses 2:8, donde él les da a conocer las palabras, que nadie los engañe con filosofías. Entonces la primera enseñanza que Pablo les hace ver que está mal realmente, dice, las falsas filosofías, que nos dice, que leímos aquí en el 8. ¿Por qué? Porque primero ellos no aceptan o estaban entrando más bien la ciencia cristiana, y esa ciencia cristiana niega la divinidad de Cristo, así como los testigos de Jehová, la teosofía o el judaísmo. Todas esas niegan realmente la divinidad de Cristo, y por negar la divinidad de Cristo traen muy grandes errores. Entonces, aquí lo que él es lo que les trata, estas tres doctrinas como herejías. Entonces, aquí vemos que la preeminencia debe de ser Cristo, y él está superior a todas las falsas, las enseñanzas, la sabiduría humana, la filosofía, todo eso, realmente están mal. Entonces, por eso, y si no, vamos a seguir viéndome Colosenses 1:15, donde adelantito de donde estábamos, leímos, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es en el 15, que es lo que nos dice, y en el 16 también nos sigue diciendo: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Entonces aquí con esta escritura estamos notando que Jesús es el único. Jesús es el mayor de cualquier otra filosofía, huecas, enseñanzas, como los vamos a ver más después, más ¿cómo les diré? Más con más detalle cuando lleguemos ahí en Colosenses 2, todo lo que Pablo les escribe. Pero en Juan 14, 8 y 9 también dice 14, 8 y 9, dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no nos ha conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto el Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Entonces aquí Jesús les da una enseñanza donde
Él les muestra que Él es en el Padre y el Padre en Él. O sea, es el mismo Dios. Y aquí les muestra la divinidad de Él, que es Cristo, es Dios. Y si vemos esta ciencia cristiana, niegan esa divinidad. Y por eso les leí ahí en Corintios que dice que las cosas espirituales solamente se pueden entender por medio del Espíritu. Y lo que realmente leemos aquí, que es estas, ahora sí que enseñanzas que estaban llegándole. Por ejemplo, vamos a ver lo que leímos ahí en Colosenses del 1 al 4, ya lo leímos. Y ahí también vamos a ver cómo Pablo lo dice en Colosenses igual 2:9, 2:11, perdón. Ahí en Colosenses 2:9 dice la palabra así. 2:11, perdón. Dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, el echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aquí es otra falta de enseñanza que le estaban metiendo ahí en Colosenses, que ellos tenían que ser circuncidados para que pudieran ser salvos. Y entonces aquí sí estamos viendo que nos dice aquí, que con Cristo realmente, espiritualmente, la circuncisión es la muerte de la carne, muerte al pecado. Entonces, aquí realmente, porque ellos estaban diciéndoles que de la circuncisión, de guardar la ley de Moisés, que si tenían que ser judaizantes, que cambiara, porque si es lo que le estaban diciendo a los gentiles, que no podían ser salvos solamente en creer y recibir a Jesucristo, sino que tenían, aparte de las filosofías, todo lo que les huecas, sutilezas, la otra herejía era que se tenían que circuncidar para que se hicieran judíos. Y esa es otra herejía, porque ahorita lo que leímos ahí dice que en Cristo somos circuncidados y no estamos circuncidando a la carne del pecado. Y la circuncisión que hacían los judíos era un símbolo de lo que iba a venir a ser Cristo. Y aquí, ¿de qué sirve que ellos estaban circuncidados, pero no aceptaron a Jesús como su Salvador? Entonces ahí vemos cómo y en Colosenses 10 dice, ahí también nos muestra otra vez, lo vamos a ver a poco ahorita, nada más le quiero dar una como introducción de lo que vamos a ir viendo. Dice, en Cristo están circuncidados cuando creyeron, cortaron toda comunión con el mundo. Si usted, mi querido amigo y hermano, si no ha cortado toda la comunión con el mundo, todos los deleites, eso, a lo mejor no está circuncidado, pero yo no le voy a decir que se circuncide como el rito que usaban los judíos, sino que por la palabra usted y por recibir a Cristo usted es circuncidado, pero el corazón, para que ya no ande en cosas. Dice en 2 Corintios, que siempre se lo repito y se lo repito, 5:17, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas pasadas fueron, o sea, quedan atrás y aquí todas son hechas nuevas. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, si usted está con eso, que ya no vive usted
en usted mismo, ya vive Cristo en usted, ya no va a tener tanto, va a anhelar saber más, va a anhelar aprender más de Cristo, e ir dejando el mundo, no tener esa comunión con el mundo, y esa es la circuncisión. Y miren, Romanos 6 dice, 6:11, dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado para instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestro miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, aquí el apóstol Pablo también les dice a los romanos que nosotros realmente ya morimos. Al ser bautizados es un símbolo de que morimos para el mundo y somos sepultados juntamente con Cristo, pero también resucitamos para la honra y la gloria de nuestro Dios. Entonces ya no vivimos sobre la ley, sino sobre la gracia. Pero tampoco podemos usar esa gracia como libertinaje, sino que tenemos, y realmente lo que vemos en Colosenses 2:11, que ya se lo leí, es un símbolo, es cortar con el pecado, sepultados en el bautismo y resucitados. Entonces estamos resucitados para una vida nueva, culto y la adoración al otra herejía que estaban metiendo en Colosas era el culto y la adoración a los ángeles. El Colosenses 2:10 es lo que nos dice ahí. Y realmente Colosenses 2:10 ya lo leímos. Y pero también lo podemos repetir, pero lo pueden leer. Dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, con él estamos completos, pero ellos le estaban enseñando como éramos muy pecadores, pero que eran muy pecadores y todo eso, que no eran dignos de acercarse directamente a Jesús en oración, en todo eso, en ruego, como nuestro único intercesor, que tenían que interceder unos ángeles y que tenían que cada quien tener ahora sí su ángel de devoción. Y entonces todo eso le estaban diciendo, y esa es una herejía. Y en el 2:20 también dice, no, 2:18, perdón. Colosenses 2:18 dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Así es como es lo que él les decía. Y el 19 dice, y no haciéndose de la cabeza en virtud de a quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces en Cristo estamos completos, mi querido amado. No necesitamos de de ángeles, de santos, de que estén intercediendo, que invocar, que por eso de ahí nació de que a María va a ser intercesora, que Pedro, que Juan, que bueno, quién sabe cuántos. De ahí inició esta, esta secta que necesitan de ángeles para que interceda ante Dios, sino en Cristo estamos completamente completos para la honra y la gloria de Dios.
Pero ellos es lo que le hicieron creer, como eran muy pecadores y no podemos acercarnos a Dios. Y si tomamos un intermediario, los ángeles. No necesitamos intermediarios. Nuestro intercesor es Cristo y en Él estamos completos. Amén. Es lo que tenemos que tener mucho cuidado, porque realmente esa es una herejía. Están mal, porque en Hebreos 4:16 dice así, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces aquí vemos que no necesitamos de ningún ángel, de ninguna otro. Y en Hebreos 10, 19 y 20 dice también la palabra de Dios: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo en Él, nos abrió a través del velo y es de su carne. Ahí tenemos otra que debemos estar confiados, que en Cristo tenemos todo. ¿Cómo somos? Y realmente no estar creyendo todo eso. A Juan, realmente, también en Apocalipsis, a Juan, cuando vio los ángeles, se postró entre los ángeles y el ángel no aceptó esa adoración. Dijo: no, levántate, porque yo también soy, ahora sí, como un consiervo tuyo. Yo no, o sea que no, si yo lo que no me sorprende, porque si en la escritura dice que si el ángel no aceptó la adoración de Juan, ¿por qué vamos nosotros a adorar a alguien terrenal si solamente a nuestro Señor Jesucristo? Entonces aquí ni las filosofías huecas no nos engañen, ni el judaísmo que tenemos que ser circuncisión, ni los ángeles que necesitamos de un intercesor tampoco. Y ahí todo eso lo vemos. Pablo, cómo tuvo ese encuentro. Cuando él no era Saulo de Tarso, no tenía el Espíritu Santo, no podía entender todo esto. Pero cuando él es lleno del Espíritu Santo, entiende todo, cosas muy... Luego también nos habla sobre la abstinencia. La abstinencia dice en Colosenses 2:16, dice: porque por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces tampoco, porque ellos le decían es que no coman, y aquí hay muchos grupos que dicen: no pueden tomar café, no pueden comer carne de puerco, no pueden eso. Esa Dice la palabra de Dios que nadie nos puede poner estas reglas porque son humanas, porque la palabra de Dios dice que no tenemos ninguna abstinencia de alimentos, solamente lo que nos habla ahí en Hechos de este de la sangre, porque es la sangre que es la único que prohíbe que comamos. Lo demás, todo es posible, porque ya el Señor lo limpió. Y en primera de Timoteo 4 dice del 1 al 5: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia
prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y todo es de desecharse si se toma con acción. Y nada es de desecharse, perdón, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración eh, es santificado. Entonces aquí realmente tenemos que ver eso, mis queridos amigos y hermanos. Lo único que nos prohíbe las escrituras es la sangre. No podemos comer sangre. Y en Romanos 14:1 dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. O sea que nosotros, si vemos que alguien está débil, tenemos que enseñarle, tenemos que decirle, pero no para contender con él, sino simplemente para enseñarle la palabra de Dios. Es lo que nos dice aquí en Romanos. Y también otro texto que nos dice en, en Hechos 15, también nos dice que 15, bueno, nada más les voy a leer el 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito en Moisés, no podéis ser salvos. Eso es lo que yo ya les había dicho, ya les había explicado. Y todo aquí les dice Pablo cómo tuvieron esa contienda que estuvieron discutiendo, unos que sí, otros que no, y con Bernabé. Y vemos aquí que realmente no, nada, nada de esto es bíblico. Entonces con esto dejamos aquí para la honra y la gloria de Dios. Es una pequeña introducción y vamos a empezar con Colosenses, ir leyéndolo versículo por versículo y vamos a ver, ya les dije por qué tuvo que mandar Pablo esa carta a los colosenses. Que Dios me los bendiga. Amén.